Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión continuamos, como en ocasiones anteriores, dando respuesta a vuestras preguntas, así que sin más, vamos allá. Bien, como os decía, seguimos dando respuestas y ahora mismo tenemos una pregunta que aquí en Valencia es bastante visceral, puede ser polémica, pero bueno, simplemente os la leo y está formulada por Geeks Televisión, que es de aquí de la Terreta y sabe de lo que habla. Tu opinión, ya que tú y yo somos valencianos, Comunitat Valenciana, País Valencià o Regne de Valencia. Ya sabes que hay bastante polémica sobre este tema. Saludos y buen día. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es que también a veces creamos polémicas por crearlas. Pese a lo que pueda parecer, yo sabéis que siempre he comentado, pues bueno, pues mi ideología es muy de izquierdas y todo esto, con lo que lógicamente estaría más alineado con el término país valencià por todo lo que implica. Y digo teóricamente porque en esto soy bastante conciliador. Quiero decir, ya cuando se instauró la democracia, cuando se aprobó la Constitución, fijaos que se tiró por el camino de en medio. Ni regne ni país, comunitat. ¿Por qué? Pues porque aquí en Valencia la sociedad está muy polarizada con esta cuestión. Y realmente si os doy mi opinión sincera, a mí el cuerpo me pide más denominar País Valencià que otra cosa. Pero, entiendo que la solución de consenso de Comunitat Valenciana no me parece mal. No me parece mal porque al final lo engloba todo y lo representa todo. De hecho, muchos, los diferentes partidos que han sido bastantes aquí en la Comunidad Valenciana, que han ido accediendo al poder, Compromís, Podem, PSOE, PP, bueno, y no muchos más, la verdad. Pero bueno, que ha sido interesantes. Aquí nos caracterizamos por tener gobiernos largos, lo cual dota de bastante estabilidad. Lo malo es cuando son demasiados largos y las corruptelas que se producen. Pues yo siempre he opinado que tiene que haber alternancias, porque así pienso que se desarrolla más la sociedad. Con esos cambios la sociedad se dinamiza, pero buscar un término medio entre duración corta y larga, una duración media, un par de legislaturas, 3 legislaturas a lo sumo, yo creo que sería una buena cifra. A partir de ahí yo creo que ya los partidos se institucionalizan y piensan bueno, pues que la administración es suya y nada más lejos de la realidad. Y eso yo podría pensar que ocurre en prácticamente todos los casos. Bien, a partir de aquí, Boro, que te enrollas. ¿País Valencià o Regne de Valencia? Bueno, vamos a ver. A lo largo de la historia hemos pasado por circunstancias en las que perfectamente podríamos habernos denominado País Valencià y Regne de Valencia. Entonces, dejando de lado la cuestión política, que es lo que está emponzoñándolo todo, porque, vamos a ver, aquí o eres de izquierdas y defiendes la cuatribarrada a muerte, o eres de derechas y eres un blavero. Blavero, para los amigos que no son de Valencia, es los que defienden la cuatribarrada con la corona azul, que es una coronación, ¿vale? La señora tiene rango de real. A lo largo de la historia está escrito, y tiene un rango de realeza, ¿vale? Por lo cual, los que defienden el término de Reino de Valencia, aunque no haya un rey físico, sí que hay un emblema, un símbolo que existe con esa denominación. Bien, estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de que, bueno, pues, probablemente, no sé, podríamos hablar de que podría haber regiones en la costa que podrían ser bizantinas o bereberes. Aquí no tenemos que olvidar una cosa. Vamos a ver, la historia es la que es y aquí ocurrió algo que fue disruptivo. Independientemente de la historia anterior,
y de la historia posterior. Aquí los árabes estuvieron 800 años, 8 siglos, son muchos siglos, estamos en el siglo XXI, 8 siglos, ocupando estas tierras, ¿vale? Hasta el punto de que, bueno, no se les podría ni siquiera denominar árabes, eran árabes por tradición, pero eran mediterráneos, valencianos en su caso geográfico, entendedme porque lo estoy intentando explicar también para amigos latinoamericanos que pueden tener cierta dificultad para explicar esto, ¿vale? Para que entiendan esto. Entonces, eran de aquí, de la tierra, eran nativos, prácticamente a través de 8 siglos, son muchas generaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, vinieron los reyes cristianos, los bárbaros del norte, entre comillas, y echaron a la cultura más floreciente de la época, que fueron los árabes. Y los echaron. Pero claro, es que estamos hablando, los echaron, es que los echaron literalmente, pero es que estamos hablando de nativos de aquí que fueron forzados a abandonar esta tierra. ¿Y qué ocurrió? Que hubo que repoblarla, ¿vale? ¿Y repoblarla de qué? Pues de las zonas más próximas del Reino de Aragón, castellanos, mallorquines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trajeron consigo su cultura. Por lo que Valencia, y yo creo que es lo que nos enriquece, es una mezcla de culturas tan heterogénea a veces. Aquí en la Comunidad Valenciana podéis ver pueblos en los que se habla castellano manchego, castellano más tradicional, digamos, junto a otro que se habla un valenciano cerrado, ¿vale? Y se dan casos de pueblos donde tienen una ascendencia mallorquina tremenda, ¿vale? E incluso pueblos que tienen una tradición catalana enorme. Entonces, lo que no podemos hacer los valencianos, hablo de castellonenses, valencianos y alicantinos, de la comunidad valenciana actual, lo que no podemos hacer es pensar que esto tiene que ser algo homogéneo. Esto no puede ser algo homogéneo, porque ni históricamente lo ha sido, ni lo va a ser, ni lo es. ¿De acuerdo? Hay muchas sensibilidades diferentes. Entonces, creo que el término de comunidad valenciana, que, insisto, ninguna ideología política que ha entrado al poder aquí en la comunidad ha intentado cambiarlo. ¿Por qué? Porque entraría en una división social que no tiene ningún sentido, pero absolutamente ninguno. Y estamos hablando de una historia muy larga. Lo que sí que es cierto es que el pueblo valenciano ha tenido una idea de identidad a lo largo de toda su historia, ¿vale? Como reino taifa, como comunidad de ocupantes de un territorio, como siempre hemos tenido una sensación, una idea de autenticidad, de tener un sentimiento colectivo, ¿vale? Eso se sigue produciendo. Lo que pasa es que, claro, políticamente está todo tan polarizado que es que sería imposible llegar a un término medio. Es decir, si eres defensor del País Valencià, eres catalanista, por supuesto estás defendiendo que la actual Comunitat Valenciana sea un país catalán más, con lo que entramos en unas polémicas territoriales, polémicas políticas, no tanto culturales, pienso, pero sí políticas y territoriales. Entonces, vamos, y al contrario, si estamos hablando de Regne de Valencia, hablas de ignorar a todo nuestro vecindario con una cultura similar o muy parecida, y de aislarte en tu entorno. Cuando vemos fácilmente pues que tenemos zonas en la parte sur de Alicante que al estar en contacto, ser limítrofe con Murcia, pues hablan de una manera muy parecida, o sea, y al igual que ocurre con Castellón y Tarragona, ¿no? O sea, y los pueblos de interior de la zona de Valencia, Castellón y Alicante, que tienen un carácter más manchego. Pero es que es lógico, no podemos aislarnos, tenemos un vecindario, ¿no? Y yo insisto, lo bonito de Valencia es el mestizaje que se ha producido a lo largo de la historia, pero como todos tendemos a reescribirla,
en uno o en otro sentido, pues al final es difícil hacer caso porque incluso científicos, historiadores, defienden unas posiciones y otras. Entonces es un tema tan complejo que se puede llevar a un terreno o a otro de una manera tan sencilla, tan fácil, que a mí me hace ser escéptico de todo un poco. Y aunque sí que tengo claro ciertos conceptos, como la repoblación que se hizo de este territorio, y sí que tengo un concepto claro que, por ejemplo, siendo un país valenciano, estarías dando más importancia al pueblo que a posibles monarcas o cuestiones históricas ya muy antiguas que realmente no tienen mucho sentido hoy por hoy. Eh, yo creo que el término comunidad nos viene bien a todos, nos ha dado estabilidad, nos ha dado una falta de... nos ha impedido que nos peleemos entre nosotros y yo creo que al final fue una buena solución. Aunque, insisto, Geeks Televisión, el cuerpo me pide que seamos un país. ¿M? Pero sin entrar en otras cuestiones que podríamos estar de acuerdo o no, políticas, territoriales, etcétera, etcétera. Me pide que seamos un país. ¿Por qué? Pues porque por historia, por tradición, hemos tenido ese sentimiento. Hemos tenido esa percepción de ser un colectivo. ¿M? Incluso en la historia muy antigua. También es cierto que nuestro idioma se habla desde tiempos inmemoriales, pero como se habla también en otros sitios, y con eso me estoy metiendo en un charco bastante complicado. Y es que al final, no sé, yo creo que debemos tener la vista más puesta en el presente, estar orgullosos de nuestro pasado. También es cierto que nuestro pasado nos lo arrebataron con la dictadura. Se intentó difuminar mucho esa sensación de identidad. Esa identidad se intentó diluir, como ocurrió en muchos lugares de España, denominando a toda la costa como Levante español, refiriéndose a la zona de Levante, a la zona oriental de la península. Pero de esa manera te quitabas de en medio las cuestiones en las que ya había polémica en la República de país, regne, etcétera, etcétera, etcétera. Se intentó diluir todo, incluso se englobaba a Murcia dentro del Levante español, la parte de la provincia de Tarragona, despersonalizándolo todo mucho, de una manera muy, muy burda. Aquí en Valencia hubo tiempos en los que el valenciano lo pasó muy mal como idioma o como idioma y porque fijaos que se llegó a considerar que no era educado, no era fino, era propio de gente rústica el hablar valenciano, cuando en las zonas de la Ribera, por ejemplo, o en Lorta es una zona próxima a la capital, la Ribera es un poco más hacia el sur, zona marítima, de humedales, de arrozales, etcétera, etcétera, Sueca, Gandía, Cullera, etcétera, etcétera. Ahí la gente jamás dejó de hablar valenciano, jamás dejó de hablar valenciano, pero en las zonas próximas a la capital sí que es verdad que se instauró además provocada, se instauró esa máxima de que, bueno, eso era propio de labriegos, era propio de gente sin cultura, ¿no? El hablar valenciano, cuando, fijaos, mi idioma materno es el valenciano. Yo aprendí a hablar valenciano antes que castellano. Yo en una población que se llama Manises. Y oye, a mí el castellano me sonaba raro. Me sonaba raro, ¿no? Era una cosa que era, no sé, estos que dicen, ¿no? Fijaos hasta qué punto esa cultura sí que estaba arraigada, sí que la teníamos muy dentro. Gracias a Dios, a lo largo del tiempo, al transcurrir de los años tras la dictadura, sí que se han hecho propuestas inmersivas en cuanto a políticas agresivas en cuanto a la recuperación del valenciano como lengua vehicular, como lengua normal, en el desenvolvimiento normal del día a día en esta zona. Y de hecho en muchas zonas, en muchos sitios se practica, se habla, se comienza, porque es muy típico aquí en Valencia el comenzar con un bon día.
no sé, iniciar unas palabras en valenciano y si el interlocutor responde, pues continuar y si no, pues pasarse al castellano. No pasa nada. O sea, es decir, aquí eso también, el carácter bilingüe de la comunidad, porque es que no puede ser de otra forma, es que tiene una zona repoblada castellana muy importante. Por eso os digo que a veces los consensos y el llamar comunidad y que la comunidad sea bilingüe no está hecho por casualidad. Y realmente yo creo que ahí se acertó. Desde luego esto puede levantar polémica, habrá quien está de acuerdo encendidamente en una postura y quien esté de acuerdo encendidamente en otra, pero insisto, creo que estamos en una buena posición, respetándonos unos a otros. Sí que es cierto que hay los típicos piques y tal, pero en la Valencia, en la comunidad valenciana del siglo XXI, yo creo bueno, pues creo que es una buena fórmula y lo llevamos bastante bien, me da la sensación. Así que nada, espero haberte respondido. Además, mi sensibilidad acerca del tema, no te estoy siendo taxativo ni te estoy siendo cortante y tajante. Es decir, para mí sería muy fácil decir País Valencià y som el País Valencià. Pero no, porque pienso que hay una mitad de la población que no opina igual y acertada o equivocada, en algunos casos pienso que está equivocada, en otros acertada, oye, pues tiene esa sensibilidad y realmente a mí no me lesiona ni mis derechos ni mi forma de vida. Entonces, oye, ¿por qué no? La gente es feliz así, pues bueno, pues vamos a dejarlo que siga feliz así. Al final, los valencianos estamos todos juntos y sí que es verdad que cuando tenemos que tirar todos en la misma dirección, lo hacemos. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo que, evidentemente, ya tocando el palo de mi ideología, con este gobierno se ha recuperado una sensibilidad social que se había perdido completamente. Y yo hoy por hoy estoy contento, satisfecho y de hecho a mis amigos siempre les digo, a mis amigos de fuera de Valencia siempre les digo que no hay nada más pesado en el mundo, que un valenciano hablando de Valencia. Lo siento, pero cuando hablamos del paraíso, y bueno, es igual, si es que ya me iba a liar, si es que ya veis, si es que me iba a liar. Cuando hablamos del paraíso es fácil no hablar de otra cosa. Así que venga, muchas gracias a todos y todas y nos vemos, nos oímos o lo que sea en otro vídeo. Iba a decirlo en valenciano, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.